Shalom ubraja, boker tov, braja batzlaja para todos. Besat Hashem naskil venatzliach. Vamos a poner esto bien, como siempre. Tenemos que arreglarlo cada día. Oh, no importa que solo sea eso o que todo sea eso. Besat Hashem, vamos a empezar este shiur con un poquito de alajot de Tvilat Kelim, siguiendo el orden de ayer, y luego entraremos un poquito de Musar, Top, 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 top. Acuérdense sobre el tema de que hablamos ayer sobre los utensilios que hay que hacerle Tvilat. Ahora hay algunas cosas, muy bien, como por ejemplo, Tabniot Had Pe'ami. Tabniot Had Pe'ami son los utensilios de usar y tirar que metemos bien en los hornos, que son de aluminio. Bien, y la pregunta es si nosotros a esos tenemos que hacerle tvilá o no. Viene la halajá y nos trae, Im da'ato lezurkam le'ahar hashimush. Si la intención de la persona es tirarlo una vez que los haya utilizado, muy bien, patur mitvila está exento de hacérsele tvilá a ese utensilio. Viene la halajá y nos trae algo más novedoso aún, porque al principio menciona si la intención de la persona es utilizarlo una sola vez, entonces no hace falta tefilá. Quiere decir aparentemente que si lo va a utilizar más veces tendría que hacer tefilá. Viene y nos aclara ahora el hajam, ve'afin beda'ato leishtamesh bo mispar pe'amim ulzorko, eno tzarich tefilá. Incluso, una persona tiene intención de volver a utilizarlo varias veces más y después de eso, claro está, tirarlo, porque tampoco aguanta mucho más. En ese caso también, dice la halajá, no hay necesidad de hacerse tvilá a ese utensilio, ¿ok? ¿Ve? Aunque es verdad que hay algunos hajamim que sostienen, son más mahmirim, y dicen que en ese caso habría que hacerle tvilá sin verajá. Todo. Trae aquí el Hajam una explicación. כל חטא אמיתו צריך אולי לדעת הראשי גם שבצר להחמיר את טבילו שבדעתו להשתמש בה מחד הוא בא בספרו חזון עובדיה. Él trae la opinión de Rabbi Yosef, el cual sostiene que todo utensilio que proviene de fuera de Israel, por lo tanto, el que nosotros utilizamos, aluminio, en verdad debería hacerse el tvilá, incluso que su intención es de utilizarlo una vez sin verajá. ¿Qué va ¿Por qué? Porque según Rabbi Yosef, tienen todas las de la ley de ser un utensilio. O sea, tiene el hecho en sí de que sea una de usar y tirar, no deja de ser un utensilio. Y por lo tanto, el Hajam Obadia de Hasadik, Kadosh Libraja, dice que debería ser el sin verajá. Y hay otros más Hajamim que sostienen así. כאשר הכלי מיוצר מאלומיניום, אמרו להטביל בדרבנן שיש שאינם זורקים אותו. Por cuanto que hay algunas personas también que no lo tiran, sino que siguen manteniéndolo, el aluminio hay que hacer tevilat keli miderabanan. Oh, beseder, ok. Hay otros hajamim que sostienen que no es necesario de hacerlo. ¿Por qué? Porque como dice con respecto ahora, vamos a entrar, ¿por qué no? Ahora en utensilios de cristal, bien, botes, tarros en los cuales hay aceitunas o cualquier otro tipo de producto que viene en un tarro de cristal. Está claro que la halajá nos dice que todo lo que se vaya a usar por una sola vez no es necesario hacerse tvilá, incluso que el utensilio en sí tenga el din de que obligatoriamente si fuera algo que uso constantemente tendría que hacerse tvilá. Ahora, un tarro de cristal que cuando termina una persona de utilizar lo que tiene dentro, en lugar de tirarlo, se lo queda para meter azúcar o para meter comida dentro de allí. La pregunta es si tengo que hacerle tevilá o no. Hay discusión en esto. Hay hajamim como Aaron Butbol esta semana estaba escuchando, le decía que sí, que había que hacerle tevilá con verajá, porque es un utensilio de cristal que yo a partir de ahora me lo quedo. Pero aquí trae el Hajam, Rabbi Eliyahu Haim Pinhasi en Akashur Lema'ase,
Él sostiene que no hay que hacerle tvilá y trae pruebas de Jajamim por el hecho de que en el momento de que la persona se queda con él, el fabricante que fabricó el utensilio, ¿su idea cuál es? Su idea de que una vez que se termine su uso o se termine el contenido que hay dentro, se tira. En ese mismo momento que el judío se hace cargo de seguir utilizando ese utensilio, hay Jajamim que sostienen que en ese momento el utensilio pasó de las manos del Goy a las manos del Yehudí, como que él fue el que ahora le ha dado un uso nuevo. El Goy ya lo daba por tirado. El Yehudí le hace como aquel que dice un uso nuevo, es como si él lo fabricara de nuevo. ¿Verdad que ya está hecho? Pero por cuanto que su origen es ser tirado a la primera y el judío no lo tira, sino que se lo quiere quedar para guardar, como hemos dicho, cualquier tipo de comida, eso hace de que el utensilio pertenezca al judío como si él lo hubiera creado de nuevo y por tanto no hace falta hacerle tevilá a algo que creó el Yehudí. Y es por eso que dicen Jajamim que no hace falta hacerse tevilá a eso, incluso que tú te lo quedas para seguir utilizándolo, los utensilios de cristal, ¿ok? En ese caso, viene el Jajamí y se sabe que para salir de todo tipo de conflicto, cuando tengas que llevar cualquier otro utensilio que hayas comprado nuevo, mete ese también y hazle tevilá conjuntamente con los demás y quédate tranquilo. De todas maneras, el que no lo hace tiene en quien apoyarse y el que lo hace también tiene en quien apoyarse. ¿Ok? Eso ocurre mucho con los utensilios de cristal, que solemos quedárnoslos después para utilizarlo para cosas que nos hacen falta. Bien, ya sabemos qué tenemos que hacer en un caso determinado. Top. Está claro que Jobat Vilahi Dafkal Klin Shemishtajim Ba'en Ma'achal Umashke. Hemos dicho, creo que lo dijimos ayer, que la tvilá o sumergir el cacharro, el utensilio comprado al goy, es solamente si ese utensilio lo utilizo para comer, para poner comida dentro de como las cazuelas, las sartenes, las ollas, los platos, bien, las bandejas donde ponemos la comida encima, y recalco la comida encima, porque si lo que pongo encima de la bandeja son enseres nada más para llevar a la mesa, o el plato para llevarlo a la mesa, en ese caso no tiene que hacérsele tevilá a ese utensilio. Muy bien, ¿por qué? Porque ahí no va la comida, ahí no hay comida encima. Lo que hay es un plato que contiene la comida, pero no es comida en sí. Bien, Asholech Mishloach Manot. Ahora viene Purim pronto, Be'ezat Borei Baraj. Y ahora una persona manda Mishloach Manot y dentro del Mishloach Manot, en lo que le manda al compañero o la mujer a la compañera, a la amiga, le manda como algo, un detalle, una jarra. Vamos a poner de cristal. Plus, caramelos que van dentro, golosinas, chocolatinas, muy bien, y aparte otra cosa más. La pregunta es, ¿esa jarra tiene que hacerse la tevilá? La respuesta está clara, seguro que sí. ¿Por qué? Porque es una jarra que luego va a contener bebida, agua, por ejemplo. Pues claro que tiene que hacerle tevilá. La pregunta ahora es, ¿quién tiene la obligación de hacer la tevilá? El que lo manda, el yehudí que lo manda para no hacer caer al otro judío que la va a utilizar, o la responsabilidad recae sobre el que recibe el regalo el día de Purim y es su problema porque ya ahora le pertenece a él. Está claro que la halajá trae de que la responsabilidad de hacerle tvilar recae sobre el que recibe el utensilio el día de Purim y no del que lo manda, porque al final el que lo recibe es quien lo va a utilizar y quien se va a aprovechar. Es como si lo comprara de la tienda de un yehudí. El yehudí le va a tener que hacer tvilá a los cacharros que le venda a otro yehudí. No, responsabilidad del que lo compra. Lo mismo es si una persona recibe en Purim. Muy bien. Hoy en Israel, aquí en España, no sé si en otros países, pero en España no se estila eso porque no existe. Pero en Israel sí existe mucho.
es la bolsa de leche. Y esa bolsa de leche que se vende en los supermercados se pone dentro de una jarra. La pregunta es si esa jarra que sostiene la bolsa de leche hace falta hacerse tevilá. La respuesta es no. ¿Por qué? Precisamente por lo mismo la jarra no sostiene comida, no sostiene el líquido, sostiene la bolsa que tiene la leche, pero no sostiene la leche. En esa bolsa no se hace absolutamente nada. Y viene la halajá y dice, bueno, ¿y qué pasa con las parrillas que una persona tiene al fuego y encima pone las cazuelas? ¿Se le hace tefilá a esas parrillas? La respuesta es igualmente no. ¿Por qué? Porque las parrillas no se pone la comida en sí, se pone la olla o la cazuela que contiene la comida. A la cazuela de la olla que contiene la comida sí hay que hacerle tefilá, pero no a la parrilla. Ah, y ahora puede uno llegar a decir, perdón, 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 si ya ustedes dicen, los sajamín dicen que sobre donde se pone la comida, hay muchas veces que personas ponen encima de la parrilla, vamos a poner un pan a tostar. Ha ocurrido, a mí me ha pasado en alguna ocasión que he cogido y quería tostar, no tenía la tostadora y he cogido, he puesto en un cuchillo el pan y lo he puesto encima de la parrilla con el fuego encendido y he tostado el pan o lo he puesto encima de la parrilla para que se tueste un poquito por encima. Vienen los hajamim y dicen, ¿verdad que hay ocasiones que la persona puede llegar a hacer una cosa así de ponerla encima de la parrilla? ¿Pero por cuánto? Que ese no es su modo operando y eso no es lo que la mayoría del mundo hace, sino que hay algunas personas que pueden llegar a hacer una cosa así. No seguimos a esas pocas personas, sino vamos según lo que el mundo suele hacer, sobre cómo se conduce la gente en verdad en el mundo. Y la gente no suele poner comida directamente en unas parrillas que hay encima del fuego, sino que la pone encima de una cazuela, perdón, dentro de una cazuela, dentro de una olla, dentro de una sartén. Y eso es lo que va encima de la parrilla y por lo tanto vamos según lo que es la mayoría del mundo. Incluso que hayan veces personas pongan encima de la parrilla. ¿Ok? Y por tanto no hay que hacerle tefilá, no es necesario hacerle tefilá a las parrillas. Una plata, la plancha de Shabbat. Oh, la plancha de Shabbat hay que hacerle tefilá, es metálica. Se tiene que hacer tefilá, en teoría parecería que sí, la halajá dice precisamente lo mismo que acabamos de mencionar ahora. No es necesario hacerle a la plancha tefilá. Y no es porque esté hecha made in Israel, porque esté hecha en Israel, porque no toda la plancha está hecha en Israel. Precisamente por cuanto que es la comida, la cazuela, mejor dicho, perdón, o las ollas las que van encima de la plancha. Ah, pero hay veces como perdón, lo mismo que ocurre con la parrilla. Hay veces que una persona pone encima de la propia plancha de Shabbat comida directamente para calentar yafé, pero también aplican, dicen Jajamín, la misma ley, que por cuanto que no está hecha para eso la plancha, sino que está hecha para que le pongamos las cazuelas y las ollas. Por tanto, incluso que hayan personas que pongan a veces algo de comida encima de la plancha, no vamos según esas minorías, sino vamos según la mayoría para lo que está hecho en la plancha y por lo tanto no hace falta hacerle tevilá a la plancha. Se debe plancha de Shabbat, estoy hablando, claro está. Tom, seguimos diciendo aquí, Potham enot tzarich tefilá kavan she'eno keli הנוגע ישות באוכל. Lo mismo pasa con una bredata, un abridor, perdón, un abridor de una brebotella. Una brebotella no hace falta hacerse tefilá porque él no toca directamente el líquido, no toca directamente la comida. A diferencia de, por ejemplo, una milejía que es un salero, el salero sí toca la comida. El salero, si dentro del salero va la sal, que es algo necesario, un salero si hace falta hacerle tvilá. Muy bien. O un termo. Solemos utilizar mucho los termos para Shabbat, por ejemplo. Hoy en día es mucho menos frecuente. Antiguamente se utilizaba muchísimo porque no estaban las kumkum que hoy en día ya existen. Y yo recuerdo antiguamente que se utilizaba el termo. La pregunta es si hay que hacerle tvilá
a un termo o no, aunque hay personas que aún pueden utilizar y utilizan el termo. Bien aquí, bien, מעיקר הדין פטור מטבילה, היות ומכניסים בו משקה לקיום ויוצקים ממנו לכוסות. Dice, por cuanto que el termo solamente le introduce un líquido para mantenimiento y no para que a través de él se beba, entonces en ese caso, muy bien, dice aquí la halajá, que al ser que se vierte sobre lo que son los vasos, no hace falta hacer selectividad. Y la persona que en verdad tenga necesidad de hacerle tevilá porque le da otro uso, en ese caso también se le haría tevilá, pero sin decir verajá, ¿ok? No hay ninguna necesidad de despedazarlo, de desmenuzarlo o ponerlo por piezas para hacer tevilá, sino que se le abre lo que es el tapón, bien, delante de la tevilá para que el agua penetre dentro y con eso es suficiente. Bien. Dicho esto, hemos tratado un poco de alajot de Tvilat Kelim. Vamos a tocar un poquito sobre Musar, como hicimos ayer, que nos viene bastante bien a todos, y hablo por mí el primero. Bien, damos la parashiot de esta semana de pasada que hablamos de Moshe Rabenu, Aarón Cohen, se presentan ante el faraón y empiezan las plagas. Y en esto, no solamente, la parasha de Vaerá no solamente habla de las plagas, sino nos menciona los nombres de varias tribus, como son Reuben, Shimón, Leví, los nombres de los descendientes de ellos. Si se fijan bien, la Torá nos manda un grandísimo mensaje a todos los Yehudim del mundo, que todos lo sabemos, pero se nos olvida, muchas veces se nos olvida. Y para que nadie pueda dañarnos es necesario algo muy importante que, como he dicho hace un momentito, se nos olvida a todos y tenemos que tenerlo muy, 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 muy en cuenta. No se nos puede olvidar. Saben que hay cosas que uno no puede permitirse el lujo de que le ocurra. Y a los judíos, esto no podemos permitirnos el lujo de decir se me olvidó, porque va en juego la existencia del pueblo de Israel, va en juego el shalom del pueblo de Israel, va en juego en que muchos de nuestros hermanos no caigan, que no hayan guerras, que nos dejen tranquilos, que no nos amenacen, o si quieren amenazarnos, pueden amenazarlo, pero no tenerles miedo a ninguno de ellos. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Algo que es muy conocido, no vengo a enseñarles a ustedes absolutamente nada. Nada, solamente a conversar con ustedes, a decirlo en voz alta nada más. Y es lo que viene a continuación. Moshe Rabenu, dijimos en Shiurim anteriores, y ustedes lo saben muy bien, no casualmente Hashem lo elige. Moshe Rabenu perfectamente podría haberse quedado en su palacete en Egipto con el faraón que había sido acogido y recogido por la hija del faraón, y perfectamente podría haberse quedado allí y seguir viviendo, como suele decir en Israel, a la kefa de manera placentera. Pero Moshe Rabbeinu no hizo eso. Moshe Rabbeinu salió a ver a sus hermanos Bayar Besiblotam. Él decidió, bien, arrimar el hombro y decir, yo estoy con el sufrimiento de mis hermanos. Y eso le valió para que Hashem lo eligiera para ser el guía de Am Israel. Una persona así, una persona que le duele el semejante, ese es el que quiere a Hashem Yisbaraj como guía para que lleve a tierras de Canaán, a la tierra de Canaán, a Eretz Israel, al pueblo de Israel. Ahora, Moshe Rabbeinu no solamente fue él el que nos demostró bien cómo se consigue una persona ser allegado a Hashem Yisbaraj y cómo consigue poder abogar, poder hablar, poder defender al pueblo y salvarlo de la destrucción masiva. Vemos nosotros la parsha de esta semana que se menciona Rubén, Shimón, Leví, pero la Torá no los menciona de la misma manera. No es que haya una discriminación, Hashem Shalom, simplemente hay una variación en el texto de la Torá. ¿Y cómo se pronuncia la Torá sobre esto? El Rashevet Abotam, estas son las cabezas de las casas de los patriarcas, Bené Reubén. No los patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob, sino Beta Botán de la casa de los padres. Bener Reuben, escuchen cómo la Torá manifiesta. Los hijos de Reuben, mejor Israel, el primogénito de Israel,
era fulanito, fulanito, menganito, ta, 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 los nombres que trae. Bene Shimón, los hijos de Simón, Yemuel, Benjamín, Ohad. Sin embargo, cuando trata los nombres de Leví, no dice Bene Leví. Pone Ve'el Shemot Bene Leví. Y estos son los nombres de los hijos de Leví. ¿Por qué varió? Y ya nos dije cuáles fueron: Gershón, Kehat y Merari. Y la pregunta es, ¿por qué varía en lo que respecta a Leví? Y no dijo también Ubne Leví. No, dijo Ve'el Shemot Bene Leví. Y estos son los nombres de Bene Leví. ¿Qué pasa? ¿Le dio más privilegios a Leví? ¿No era suficiente con que no estaban esclavizados? ¿No era suficiente eso? Que encima la Torá le da un privilegio plus. Vienen Jajamim, Eliahí, Reuben y dicen, no, no te equivoques, todo lo contrario. Leví, Leví tuvo mucha consideración con respecto a los hermanos suyos y eso es lo que nos enseña a nosotros para hoy en día. ¿Verdad que a ellos no los esclavizó el faraón? Y verdad que ellos tenían mucho miedo y se cuidaban muy mucho de que no fueran envidiosos los hermanos de otras tribus hacia ellos, y ellos se cuidaban mucho de no demostrar privilegios delante de sus otros hermanos, precisamente para eso, para que no haya una rotura de relaciones, para que no haya una envidia, un odio entre hermanos, que esa es la perdición de Am Israel, que todos sabemos perfectamente. Y ellos nos enseñaron que cuando tú estás en una mejor posición, lo que tienes que hacer es demostrarle al otro que estás con él, no demostrarle que estás en la cúspide y él está ahí abajo. Lo hemos visto cuando Efraín y Menashe, cómo se comportaron los dos, incluso que se nombró a Efraín antes que a Menashe, ni Efraín demostró superioridad ante Menashe, ni Menashe demostró envidia hacia Efraín. Y eso es lo que les valió a ellos dos, de que a Israel entero, todas las noches Shabbat, vendían a sus hijos con los nombres de Efraín y de Menashe. Y en eso se fijó Jacob vino y por eso los elige a ellos. Vemos cuando hay ahadut, no hay envidia, como todo es verajá, como todo es atzlajá, como es todo belleza, alegría. Ribono Shel Olam, ¿qué nos pasa? ¿En qué estamos pensando cuando estamos odiando al semejante? Cuando gritamos, cuando parece que nos vamos a comer el mundo y no somos nada, absolutamente nada, porque Hashem Yitbaraj es así y hemos desaparecido de la faz de la tierra en un segundo. Y no hay nadie hasta hoy en día, ni lo habrá, que pueda decir yo paralizo la muerte, yo controlo la muerte y nadie muere porque yo lo decido. No hay nadie así. ¿Saben por qué? Porque esa llave solamente la tiene Akadosh Baruj Hu. Y por tanto, nosotros debemos de aprovechar el tiempo de la mejor manera posible para hacer cosas buenas, para que haya ese ahdut y que nadie pueda tocarnos. Porque todo el tiempo que estemos con ese ahdut, nadie nos puede tocar. Y la tribu de Leví dijo, es verdad que no estamos esclavizados, pero sí queremos demostrar que estamos a la par sufriendo con nuestros hermanos. Y es por eso que viene la Torah a recalcar, Ve'el Shemot Bene Leví. Estos son los nombres de los hijos de Leví que en ellos se recalca el sufrimiento que sufrieron ellos a la par que sus hermanos de verlos como sufrían las demás tribus. Y lo recalcaron ¿dónde? En los nombres de sus hijos. Quisieron ponerles unos nombres que cada vez que los mencionaran les recordaran la amargura que padecían sus hermanos Yehudim. Si se fijan bien, los nombres de los hijos de Leví fueron Gershom. ¿Por qué le puso Gershom? Kiger Haiti. Para decir, soy un nómada. No estoy aquí pasándolo de maravilla, no estoy esclavizado y os vayáis a creer que nosotros, la tribu de Leví, se va a quedar afincada aquí del trato tan bueno que nos dan y ustedes se irán porque a ustedes los tienes esclavizados. No. Queremos que sepan que aquí estamos de paso igual que ustedes, que nosotros no nos afincamos aquí, incluso que ellos nos dan unos privilegios. Nosotros somos como ustedes, Gerim, nómadas, extranjeros. No vamos a afincarnos aquí, nos vamos con ustedes, estamos con ustedes, sufrimos con ustedes. Merari, o me acuerdo, el segundo era Kehat. Kehat
que Had dice que Hushinehem, ellos, bien, sus mitzarot, ellos, los dientes de los hijos de Leví se desafilaron por el sufrimiento que sentían por sus hermanos. Y sí que también en ese nombre demostraron que ellos no estaban a gusto. Y Merarí, de mar. Mar no es el mar Mediterráneo. Mar en hebreo es amargura. Merirut, Merarí, viene a decir que ellos sentían la amargura de Egipto, igual que sus hermanos, incluso que ellos no estaban trabajando trabajos forzados. Quisieron decirle a sus hermanos, hermanos nuestros de otras tribus, sentimos la amargura vuestra en nuestras propias carnes. Ese es el mensaje que la Torá quiere recalcar y mandarnos a todos nosotros de sentir el dolor de los demás. Y esa es la mejor manera para que ningún país, ninguna entidad pueda hacernos daño todo el tiempo que nosotros nos sintamos juntos, nos sintamos unidos unos con los otros, sin odiarnos, sin envidiarnos, sin pelearnos. Eso es el mejor regalo que podemos hacernos todos los Yudim. Ayer se conmemoró el 80 aniversario de la matanza de 6 millones de Yehudim, hermanos nuestros, Ribono Shel Olam. Ribono Shel Olam. Nosotros no podemos dejar de hacer tefilá a Kadosh Baruj Hu. Nosotros no levantamos los brazos, incluso que pasó lo que pasó. En aquel momento alguien pensó que el pueblo judío podía levantar la cabeza. Nadie. Y mucho menos tener una tierra y un estado y un ejército. Nadie, ni los propios judíos, ya ni que decir los goyim, los propios judíos, por supuesto, no pensamos en eso. Pero Baruch Hashem, Am Israel Hay, y nosotros tenemos mitajón en Akadosh, nosotros no bajamos los brazos. Somos un pueblo, aunque Sheoref, y eso es lo que nos ha llevado hasta el día de hoy, a mantener la cabeza bien alta, firme, y mirando hacia arriba a Kadosh Baruj Hu, y dándole gracias a Hashem. Y eso tiene que perdurar de por vida. Ese tiene que ser el signo de Am Israel. Y el Nes, ¿saben cuál fue? Les voy a decir cuál fue el Nes. El milagro verdadero es el siguiente. Un yehudí, por supuesto, que debe de saber rezar y saber pedir y saber no bajar los brazos. Rabbi Elimelech Biderman dice algo precioso. Él lo trae en nombre del Radak, Rabbi David Kimhi. Él nació en Narbona, en Francia, hace ya muchísimos años. Él nació en el año 1160, hace muchísimos años. Lo trae en su nombre. Él escribió que está escrito Bait Palel y Yoná. ¿Se acuerdan ustedes del profeta Yoná? Que se escapa, se escapa, porque Hashem le da una orden de ir a Nineveh a advertir a la población de Nineveh que si no hacían Teshuvah las iba a destruir. Él dijo que no iba, ¿para qué iba a ir? Si luego al final sabía el resultado que Hashem cogería y los perdonaría. Él se escapa y todos sabemos la historia que al tirarlo al mar, ¿se lo traga quién? Se lo traga una ballena. Oh, podemos decir, es verdad que hubo un Nes. Hubo un Nes, ¿cuál fue? Que estuvo 3 días y 3 noches dentro de una ballena y vivió, sobrevivió dentro de una ballena. Eso era un Nes. Pero hubo un segundo Nes mucho más grande que ese. ¿Saben cuál fue? Que no no se desesperó. Él tuvo la fuerza, la voluntad, la sangre fría, la emuná de incluso verse dentro de un lugar donde prácticamente era la perdición. Tuvo el coraje, tuvo la fuerza, como les dije hace un momento, de hacer tefilá a Kadosh Baruj Hu, de seguir confiando en Hashem, incluso los momentos que prácticamente no había ya.
Sikui, no había prácticamente ninguna posibilidad porque estaba metido dentro de el vientre de esa ballena, que lo más normal era que fuera muerto ahí dentro. Pues bien, ese Nes de no haber perdido los estribos, de haber mantenido esa entereza y de haber seguido confiando en Akadosh Baruj Hu y hacer tfilá, fue muchísimo mayor que el Nes anterior de no haber sido muerto ahogado y haberse metido dentro de la barriga de esa ballena. Vemos de aquí cuando una persona hace tefilá a Hashem, al final vemos que él no desespera. El resultado ya sabemos todos cuál fue el de Yonah. Pero no solamente con eso, sino vamos a ver otro caso muy interesante, bien, que nos trae un caso real. Uno de los grandes Geonim se enfermó lo alenu con la mahalá an-nora'a, esa enfermedad que nadie quiere escuchar de ella, Dios nos libre. Claro está que todos empezaron a hacer tfilá en todos los Batekenesiot, del fuatosh, el gaón de este gaón. Pero la cosa fue de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Pero, la gente no bajó los brazos. La gente en los Batekenesiot, en las ciudades, siguieron haciendo tfilot para la curación, sin desesperar, sin tirar la toalla, sin desvanecer. ¿Y saben qué es lo mejor? La hacían creyendo que habían posibilidades que Hashem lo curara. Estaban las últimas, los doctores de Ugamarlo. Pues ¿saben bien el resultado cuál fue? El resultado fue que este Hajam sigue por la calle, después de varios años de lo que ocurrió, sigue hoy en día Baruch Hashem por la calle vivo. Y él dijo lo siguiente, escuchen bien, dijo, ¿saben qué? Yo estoy vivo hoy. Dice, no, porque fue un milagro la curación. No porque eso no fue un milagro. El que él se curara, dice, eso no fue un milagro. Eso fue resultado de las tfilot que hicieron. Escuchen bien. Se hizo tfilá, hay un resultado que es curación. La que luego escucha y cura a la persona. No es un milagro. Eso es una consecuencia de una acción. Es como si yo tengo, ahora mismo voy al supermercado y salgo con una bolsa llena de comida, es gracias a que pagué. Si no llego a pagar, no lo obtengo. No es por mi cara bonita que me lo dieron, sino porque yo hice algo que fue pagar. El Hajam lo mismo. La curación la mandó Hashem por algo que nosotros pagamos, que fue la tfilá. Ya, eso no es un mes. Dijo, ¿saben lo que es el verdadero milagro? El verdadero milagro fue que ninguno se desesperó y bajó los brazos y siguió confiando en que las tfilot podían ser la solución y la salvación, y no bajó uno solo los brazos, sino que siguió y siguió. Eso sí que es un nes. Una persona cuando llega un momento ya dice, ya qué hay que hacer, no hay nada que hacer. Se baja los brazos y dice, se acabó. Lo que Dios quiera, Hashem Yirahem, le llegó su hora, todas las cosas que se dicen. Él dijo ninguno. Y para eso hace falta un gran milagro que una persona, no uno, todos se mantengan firme en esa misma creencia, incluso en los momentos en que ya prácticamente no hay nada que hacer. Eso sí que es un gran milagro. Eso somos Am Israel, Ka'al Kadosh. Y así debemos de seguir siempre. Y con eso no habrá nadie que pueda con nosotros. Que Hashem Yitbaraj los bendiga, tengan berajá v'atzlajá, que apliquemos siempre eso, que no se nos pase por la mente bajar nunca los brazos y Hashem Yitbaraj siempre esté con Am Israel, para que escuchemos Besorot Tobot y veamos Biad Mashiach Tzidkenu V'Rav Yamenu, amén, amén, y que todos los Hatufim vuelvan ya de una vez a casa y termine esa agonía para ellos y sus familiares y todo Am Israel. Boker Tov, Shalom Braja y Be'ezat Borei Yitbaraj, nos vemos mañana a la misma hora. Todo lo mejor. אמן, אתה כולו. כל Dame טוב, más. כל טוב. Corto, corto.